Mm. Bueno, buenas noches. Les doy la bienvenida pues a la sesión de lectura de hoy, una sesión que viene después de la de hace 15 días que para mí fue algo muy sorprendente y hubo ahí como un efecto de lectura y de la manera como leemos que me llamó muchísimo la atención. Entonces voy a compartir pantalla para que planteemos un poco lo que fue esa lectura. Entonces estamos, como lo sabemos, estamos en que enseñan las afasias al psicoanálisis dentro del ciclo que es la actitud, la actitud de Freud frente a la clínica de Charcot y cómo dentro de esa actitud o esa crítica que hace Freud a Charcot está el problema de las afasias, nos encontramos también el problema de las parálisis y todo eso nos fue llevando lo voy a poner por acá, eso que tiene, aquí está mejor indicado, ¿cierto? La quinta temporada, Freud frente a la clínica de Charcot, el ciclo que enseñan las afasias al psicoanálisis, que pasamos de Charcot a Lacan, pasando por Freud, y nos encontramos en esa lectura que en general lo que buscamos es saber cuáles son las lógicas que llevan a Freud al descubrimiento del inconsciente y de la clínica psicoanalítica y nos encontramos que hay un propósito retroactivo formulado retroactivamente por Freud en 1893, donde nos damos cuenta que lo que quiere es obtener puntos de vista sobre lo que llama la esencia de las afecciones histéricas, cuál es la naturaleza, qué es lo esencial de la histeria. Y en esa búsqueda nos hemos dado cuenta que entonces finalmente en estos primeros escritos que en la obra de Amor-Ortus se llaman prepsicoanalíticos, eh, hay tres hilos conductores, tres hilos que lo van llevando a él, está aquí, tres hilos, perdón, tres hilos que le van permitiendo a él acercarse a esa respuesta y que nosotros vamos a encontrar próximamente. Esos tres hilos que le permitirán concluir sobre la esencia de la neurosis en 1893 a partir de las parálisis y las afasias histéricas son, el primero, la hipnosis, lo recuerdo, pues le enseñó que hay una parte de nosotros que puede escapar a nuestra voluntad consciente. Es un punto de Capitón que él marca en un texto de 1890, Tratamiento psíquico, tratamiento del alma. El segundo se lo dieron las afasias. En su trabajo de 1891, él va digamos así, a establecer que una palabra es la imagen sonora, es una imagen sonora que no tiene significación y que es una imagen sonora que nos deja el recuerdo o la huella anémica de lo que nos han dicho, de lo escuchado. Entonces, que es un anticipo de lo que es el significante. Con esos dos elementos, él está aproximándose, está pensando cuál es esa esencia de la neurosis. Y nos encontramos el tercer hilo al que nos lleva el mismo en su enunciación, que es lo que le enseña la histeria a Freud a partir de su pregunta por el caso de Ana O. Es una pregunta que, eso fue lo que nos sorprendió o personalmente a mí después de la lectura del 9 de octubre. Es decir, después de que terminamos, yo me quedé pensando, pero por Dios, ¿qué fue lo que leímos? ¿Qué fue lo que encontramos ahí? Que para mí fue absolutamente novedoso, ¿cierto? Darnos cuenta de que Freud finalmente nunca había analizado a Ana O, que nunca la trató directamente, pero que el historial que le compartió Breuer le permitió a él formular una pregunta y además que era una pregunta también de Breuer y que va a terminar, se va a responder en 1892
con el texto conjunto que escribe con Brewery, que es la comunicación preliminar. Aprendimos también que este texto de la comunicación preliminar fue publicado de manera independiente en enero de 1893 y luego como primer capítulo o introducción a los estudios sobre la histeria de 1895. Entonces es un capítulo que vamos a empezar a leer para tratar de entender cómo ese tercer hilo le va a permitir a Freud contestar la pregunta sobre la esencia de la neurosis y de la histeria. Yo quería como comentarles un poquito cómo esto es una lectura que yo no he visto que se haya hecho en otra parte y que no coincide mucho ni con los discursos que giran en la red o en los discursos que se dicen por ahí en la universidad, en las escuelas de psicoanálisis, sobre lo que fue ese inicio del psicoanálisis en Freud. Y yo creo que poder decir que el inicio del psicoanálisis parte de una pregunta de Freud, ¿cierto? Es ya darle otra dinámica, otra perspectiva a lo que es la historia del psicoanálisis. Y eso nos lo ha permitido que nos lo ha permitido los criterios de lectura que hemos acogido y que son los que el psicoanálisis mismo nos ha enseñado. Por eso lo quería como resaltar hoy para mostrar cuáles son esos elementos y que ustedes cuando los mencionemos pues tengan claro de qué se trata, ¿cierto? De qué estamos hablando. Entonces, ustedes saben que pues leemos en voz alta, sin lugar a dudas, y van a ver la razón, y entre varios, porque es una manera de controlar la lectura, porque leer solo es muy fácil y uno puede leer cosas que no son. En cambio, la escucha del otro permite releer y aterrizar lo que estamos leyendo. Entonces, eh, hay tres elementos fundamentales que orientan nuestra lectura, que son el tiempo lógico, los tres registros lacanianos, real, simbólico e imaginario, y la enunciación del autor. Esos son nuestros tres elementos que no nos faltan en toda lectura. Tanto pues en el espacio de Freud hacia Lacan como desde Lacan hacia Freud, en el que ustedes pueden consultar en nuestra página web. Entonces quería decir un poco que hablamos tanto de la enunciación de Freud, que seguimos la enunciación de los autores, recordar un poco qué es y cómo identificar la enunciación. Entonces, la palabra enunciación siempre está en relación con el enunciado. Hablamos de enunciación y de enunciado. Hablamos también de que hay un sujeto de la enunciación y un sujeto del enunciado. Así a primera vista, simplemente recordar que el sujeto de la enunciación puede ser consciente, pero también puede ser inconsciente, porque nosotros tenemos esas dos dimensiones. Cuando el sujeto de la enunciación es consciente, es real, es aquel que habla, el de carne y hueso que está hablando. Por eso su estatuto es real, ¿sí? Y en cambio, el sujeto del inconsciente es simbólico, ¿cierto? En general es simbólico. Entonces, mientras que el sujeto del enunciado es imaginario. Entonces, nosotros lo que estamos siguiendo es a este Freud, sujeto de la enunciación real, consciente, que como va escribiendo, se va dirigiendo a nosotros como lectores, ¿cierto? Entonces, es esa enunciación la que estamos siguiendo. Lo que nos vamos a dar cuenta es que como su objeto de trabajo es el inconsciente, hay momentos en que la dimensión del sujeto del inconsciente se manifiesta. En ese sentido, si quieren ver, les recomiendo una serie que tenemos en nuestra página Lecturas Fundamentales de Psicoanálisis que se llama Sobre un cuento de Navidad escrito por Freud, donde hay dos, tres episodios que aclaran con ejemplos estos conceptos, o sea, cuando está el sujeto de la enunciación y el sujeto del enunciado. Y
cómo se dan esa dinámica entre los tres, que no es fácil, no es fácil de identificar, pero bueno, poco a poco se va uno acercando. Por lo pronto, simplemente recordar las preguntas, perdón, las preguntas que nos permiten identificar la enunciación. Entonces, la pregunta por la enunciación o el decir, digámoslo así, consciente, el primero es ¿quién habla? Ya dijimos, Freud. ¿A quién se dirige? A nosotros, pues está escribiendo para aquellos que lo puedan y lo quieran leer y se dirige a nosotros con un propósito. ¿Cuál es? A veces hay propósito o no, todo depende. Pero en este caso sí hay un propósito y es que él está escribiendo para tratar de avanzar su investigación sobre esa pregunta. ¿Cuál es la naturaleza o la esencia de la neurosis? Y la pregunta por el enunciado ya no es por el quién, sino por el qué. Entonces, ¿qué es aquello que dice aquel que habla? ¿Sí? El sujeto que habla, ¿qué dice? Ya sabemos que se va a dirigir a alguien y con un propósito. Lo que dice está marcado por un sentido, por un propósito, ¿cierto? Cuando lo hay. En el caso de Freud es clarísimo y eso es lo que estamos tratando de seguir. Entonces, en ese sentido es la enunciación. Saben que pueden interrumpir en cualquier momento, si hay preguntas, aportes, inquietudes. Bueno. Em, lo otro es mirar el tiempo lógico. Entonces, ya sabemos cómo vemos la enunciación y los enunciados en Freud. Y ahora vamos al tiempo lógico, que implica siempre un movimiento retroactivo. En alemán eso se dice Nachtraglich y en francés après-coup. En español es retroactivo. Siempre hay algo, uno se da cuenta de las cosas después, como por ejemplo lo que me pasó hace 15 días, ¿cierto? Fue después de la lectura que hicimos que me di cuenta de lo que estábamos leyendo y de la importancia que tenía eso que estábamos leyendo. Ver, encontrar la lógica en la enunciación de Freud. El tiempo lógico lo propone Lacan en el texto que seguramente muchos de ustedes conocen, que es el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada, que es un texto de 1944 y que él que va a mi juicio, desde mi hipótesis de lectura y de mi perspectiva, y creo que lo encontramos cada vez que leemos la propia enunciación de Lacan, es que siempre su investigación está marcada por un tiempo lógico. Ese tiempo lógico no se lo inventó Lacan, estaba ahí. Freud mismo hoy lo vamos a ver, nos va a dar testimonio constante de que de esa manera es su investigación. Y ese tiempo lógico entonces tiene tres modulaciones: el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Este instante de ver está marcado por una pregunta del sujeto. Entonces es un instante de ver, lo vimos, lo vamos a ver, lo vimos hace 15 días con Freud, que como su instante de ver sobre la histeria es ese instante en el que Breuer le comparte el historial de Ana O y queda la pregunta abierta. ¿Cómo es posible que Breuer haya logrado éxitos, haya logrado avances y curas en el caso de Ana O? Pero también van a quedar preguntas en el hecho de qué fue lo que lo interrumpió y por qué ese trabajo se detiene en un determinado momento. Esa pregunta quedó abierta ahí y marca el instante de ver de Freud. El tiempo para comprender va a ser largo. Esto lo decíamos en el reel de presentación, el reel de la presentación para hoy. Tiene una fecha, es el 18 de noviembre de 1882, en el que Breuer le comparte a Freud ese historial. Y ellos habían ya empezado una conversación, digamos así, científica desde esa época, desde 1882, como decíamos en la ocasión anterior. Freud tenía 24 años, Breuer 38, o sea, tenía 14 años más.
pero los unía el hecho de la inquietud científica, como dice Freud, es decir, las preguntas por la clínica que hacían, que hacía cada uno independientemente. Entonces, son las preguntas las que van a permitir mejor dicho, cuando la pregunta va a marcar el instante de ver de Freud por lo que es la histeria, su asombro de que algo así se hubiera podido realizar. El tiempo para comprender va a implicar entonces todo el tiempo que va a pasar desde ahí hasta el momento de concluir, que será la comunicación preliminar 10 años después, en 1892. En ese tiempo para comprender va a pasar por Charcot, porque en 1885 Freud viaja a París, le presenta la inquietud, le comparte su pregunta a Charcot. Por este caso, Charcot no le para bolas, queda ahí el asunto, pero cuando regresa a Viena en 1886, vuelve a surgir la pregunta. Em, Vuelve a surgir la pregunta por otro malentendido que siempre circula por ahí, y es que Freud no empieza a trabajar en su clínica con la hipnosis inmediatamente, sino después de un tiempo cuando ve que los otros métodos fracasan. Y en ese momento reactiva la comunicación con Breuer y empieza su trabajo, ¿cierto? Es algo que vamos a ir viendo poco a poco cómo van surgiendo esas preguntas de Freud a partir del caso. Hoy simplemente quería como comentarles que este tiempo lógico que podemos ver en Freud, también lo vemos nosotros en nuestra lectura, y que nos permitió llegar a ese momento de concluir que es una respuesta a la pregunta que nos hemos formulado como sujetos, y siempre en primera persona. Podemos proponer algo y sustentarlo. Freud y Breuer lograron esa respuesta conjunta y la sellan con la comunicación preliminar. Em, ¿Por qué la enunciación de Freud nos lleva a esto? Nos lleva, y eso es lo que podemos decir, creo nosotros ya en lecturas, que la historia del nacimiento del psicoanálisis puede verse desde una perspectiva lógica. Es una historia lógica, y es lo que vamos a tratar de ir decantando poco a poco. Cosa que yo no me esperaba, ¿cierto? Sabíamos que esta lectura nos estaba dando las claves de los fundamentos del psicoanálisis, del inconsciente a partir de la hipnosis, del significante a partir de las afasias, pero esto ya en la entrar en la histeria para ver qué nos daba, es encontrar otra cosa absolutamente distinta. Yo lo escribí de esta manera. La enunciación de Freud es una enunciación marcada por el deseo de saber y de saber sobre la histeria. Eso la hace distinta. Lacan lo dice de esta manera en su primer seminario. Insisto en el hecho de que Freud avanzaba en una investigación que no está marcada con el mismo estilo que las otras investigaciones científicas. Su campo es la verdad del sujeto. Entonces, cuando yo leí esto hace muchos años en el seminario uno, y cuando lo he vuelto a leer y releer, yo le creo a Lacan. ¿Por qué? Por transferencia, claro. Pero ahora creo que nuestras lecturas, siguiendo ese hilo de la enunciación de Freud, nos permiten ahora sí a nosotros verificarlo y sustentarlo desde nuestra propia conclusión, ¿cierto? Desde nuestra propia experiencia de lectura. ¿Por qué? Porque la enunciación de Freud está marcada siempre por una pregunta, por preguntas. Él está investigando en cada artículo, en cada página, y hay un progreso, nos va dando cuenta de ese progreso. Entonces, leyendo como leemos, nunca sabemos qué nos vamos a encontrar. Seguimos, eso sí, el decir de Freud, y tratamos de dejarlo escuchar. No es fácil ni es un método de lectura. Yo creo que no es más que fácil, es exigente, más bien es una lectura, no es que sea fácil o difícil, es exigente, ¿sí? Por eso no tiene muchos adeptos. Aprendemos a leer en la universidad y en el colegio haciendo resúmenes de otra manera, ¿cierto? Pero no de esta manera que tenga en cuenta la enunciación del autor.
No, me parece que es exigente, pero es una herramienta de lectura que el psicoanálisis nos brinda y que nos da rendimientos muy valiosos como estos. O por lo menos yo estoy muy contenta con este descubrimiento. Al menos permite poner al descubierto cosas que los discursos y los malentendidos ocultan en razón de la misma naturaleza de lo inconsciente. No es que la gente no sepa leer o tenga mala voluntad, no, es que la misma naturaleza de lo inconsciente hace que estas cosas, y sobre todo la enunciación, pase desapercibida, pase inconscientemente, se escabulla, ¿sí? La enunciación se escabulla y la enunciación es uno de los elementos que pasa a ser del orden de lo inconsciente cuando se escapa, que eso es lo que hacemos en general cuando aprendemos a leer en el colegio o en la universidad, dejar escapar la enunciación, ¿sí? Y queda en el orden de lo inconsciente, entonces se pierde cosas muy valiosas. Entonces, para terminar y empezar con nuestro texto, simplemente quería proponerles como la presentación de nuestra conclusión en lectura, ¿cierto? Freud había escrito varias historias sobre el surgimiento del psicoanálisis. El método psicoanalítico de Freud en 1904, contribución a la historia del movimiento psicoanalítico en 1914. Hay un texto que se llama Para la prehistoria de la técnica analítica, muy bello, de 1920, donde uno ve ahí la enunciación del inconsciente en Freud, cómo él logra atraparlo en esa búsqueda de lo que era el descubrimiento, en esa búsqueda de lo que era la esencia de la neurosis y cómo descubre la técnica analítica. Es muy bello. Llegado el momento, seguramente haremos referencia a eso. Y por último, la presentación autobiográfica. Él salpica, en general en muchos de sus artículos hay algo, hay apuntes que van construyendo, que van permitiendo hacer una historia del psicoanálisis, pero nosotros la vamos a coger desde estos cuatro textos principales más centrados en ese tema y sacando el hilo, ¿cierto?, de la enunciación. Entonces fue, por eso lo digo, pero lo que descubrimos hace 15 días nos permite seguir la historia lógica que hay en esos escritos de Freud y que a veces las apreciaciones de Strachey y los múltiples discursos que circulan sobre Freud ocultan. Eso también lo vimos en la ocasión anterior. Además, porque deslumbrados por los enunciados, en general olvidamos que el hilo clave de la cuestión en un autor o en una lectura está en la enunciación. Entonces vamos a verlo hoy, bueno, lo vamos a empezar a ver poco a poco en todas las lecturas que vienen en la comunicación preliminar y muy especialmente hoy. Bueno, voy a presentar el texto. El texto es este. Entonces, como decíamos, la comunicación preliminar primero se publicó independientemente en 1893, pero en 1895 ya hace parte de estudio sobre la histeria. Entonces vamos a empezar a leer este prólogo a la primera edición. Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿dónde está el sujeto en un texto? Uno dice, el sujeto en un texto está en el título, cuando el autor pone el título, ahí hay algo en el orden subjetivo. Es él el que concluye y pone el título. Estudio sobre la histeria. Y en los prólogos, el prólogo o introducción, los epígrafes, todas estas cosas donde se ve en primer lugar la voz del autor y en primera persona, son manifestaciones del sujeto de la enunciación. Entonces vamos a ver cómo se da, qué prólogo hacen aquí los dos, Freud y Breuer, a la primera edición de Estudios sobre la histeria, ¿cierto? Donde vamos a ver además la enunciación de los dos. Bueno, entonces ya aquí sí, quien quiere, por favor, leer, ayudarnos con la lectura en voz alta de este prólogo que es muy bello. Este Yo prólogo es de puedo empezar. 1895. Sí, adelante. Ujú. Bueno, prólogo a la primera edición. Sí.
En 1893, en una comunicación preliminar, publicamos nuestras experiencias sobre un nuevo método de exploración y tratamiento de fenómenos histéricos, agregando allí con la máxima concisión las opiniones teóricas a que habíamos arribado. Esa comunicación preliminar se reimprime en este volumen como la tesis que es preciso ilustrar y demostrar. Eso, te releamos para que vamos siguiendo el hilo, a ver. Ujú. Vuelvo a Sí, leer. por favor. Ujú. En 1893, en una comunicación preliminar, publicamos nuestras experiencias sobre un nuevo método de exploración y tratamiento de fenómenos histéricos, agregando allí, con la máxima concisión, las opiniones teóricas que habíamos arribado. Arriba, muy Esa bien. Hasta ahí, comunicación, hasta ahí. Entonces ahí subrayemos dónde está la enunciación. ¿Quién habla? ¿Cierto? ¿Quién es el sujeto de la enunciación? ¿Dónde lo encontramos? Ustedes saben, la pregunta por el quién siempre va a hablar de la respuesta de la persona. Entonces, ¿quién habla? Habla en primera persona del plural, pública. Ajá. Entonces aquí tenemos publicamos. ¿Sí? Aquí está el sujeto de la enunciación. Nosotros publicamos, ¿sí? Somos los que estamos hablando. Ahora, ¿qué se publicó? Nuestra sigue en primera persona, nuestras experiencias sobre un nuevo método de exploración y tratamiento. Entonces aquí ya empiezan los enunciados, ¿cierto? Publicamos experiencias sobre qué? Sobre un nuevo método, lástima que no tenga color aquí, de exploración y tratamiento de fenómenos histéricos. Dos cosas. Es un nuevo método de exploración, es decir, de investigación y de tratamiento. Las dos cosas no están separadas, quedan unidas esas dos cosas. Y agregaron en esa comunicación preliminar con la máxima concisión, eh, ¿cierto? Conciso, sintetizado, las opiniones teóricas a que habíamos arribado. Las opiniones teóricas a que habíamos arribado. Yo creo que son cosas que a veces uno pasa como a la carrera, pero mire que son muy diferentes. Son experiencias y opiniones. Experiencias sobre el nuevo método, sobre el tratamiento y las opiniones teóricas, las conclusiones teóricas a las que habían llegado. Y ya nos presenta entonces, seguí, porfa. esa comunicación preliminar se reimprime en este volumen como la tesis que es preciso ilustrar y demostrar. Eso. Mire qué belleza. De una vez nos dice cómo debemos leerla, ya dentro del texto completo de los historiales de los estudios sobre la histeria. Es la tesis que es preciso ilustrar y demostrar. Eso es la comunicación preliminar, ¿sí? Esas ideas, esas opiniones teóricas, es necesario que se ilustren y se demuestren en todo lo que sigue. Bueno, seguí, porfa. Hoy la hacemos seguir por una serie de observaciones clínicas en cuya selección, por desdicha, no pudimos guiarnos solamente por miramientos científicos. Ujú, ujú. Nuestras experiencias provinieron de la práctica particular en una clase de la sociedad que es culta y lectora, y su contenido muchas veces toca la vida y las peripecias más íntimas de nuestros enfermos. Sería un grave abuso de confianza publicar esas comunicaciones a riesgo de que los enfermos fueran reconocidos y por su círculo de relaciones se difundieran unos hechos que solo al médico confiaron. Por eso hemos debido renunciar a las observaciones más instructivas y probatorias. Ujú. ¿Sigo? Si quieres, volvamos a mirar este texto. Está mucho más sencillo, sin embargo, releamos un poquito para comentar. Ujú. Bueno, hoy la hacemos, hoy la hacemos seguir por una serie de observaciones clínicas en cuya selección, por desdicha, no pudimos guiarnos solamente por miramientos científicos. Exacto, muy importante eso, ¿cierto? No.
Ya ahí sí, como es la tesis que hay que ilustrar y demostrar, entonces ya ahí sí la continúa con los historiales clínicos, que son los historiales sobre la histeria. Em, Eso, no se pudo en la selección, tenían mucho material, pero no podían seleccionarlo todo. La cuestión no era solamente la dimensión científica, sino lo que dice enseguida. Ujú, Que nuestras experiencias provinieron de la práctica particular en una clase de la sociedad que es culta y lectora, y su contenido muchas veces toca la vida y las peripecias más íntimas de nuestros enfermos. ujú, Entonces, que sería un grave abuso de confianza publicar esas comunicaciones a riesgo de que los enfermos fueran reconocidos y por su círculo de relaciones se difundieran unos hechos que solo al médico confiar. ujú. Es decir, razones éticas, ¿cierto? De la ética Sí. profesional. Ahí sí ni modo. Ujú, Por eso hemos debido renunciar a las observaciones más instructivas y probatorias. ujú, Esto vale principalmente, desde luego, para aquellos casos en que las relaciones sexuales y conyugales poseen significación etiológica. A ello obedece que solo de manera harto incompleta hayamos podido probar nuestra tesis. La sexualidad desempeña un papel principal en la patogénesis de la histeria como fuente de traumas psíquicos y como motivo de la defensa, de la represión, desalojo, de representaciones fuera de la conciencia. Es que debimos excluir de la publicación las observaciones más marcadamente sexuales. ujú, Voy a prender aquí la luz un minuto que no veo. ujú. Ahí, sigo. Sí, esto vale, sí, entonces ya ahí el miramiento ético y ya dice por qué, ¿cierto? Ujú. Esa Ujú, tesis que plantea ahí es la misma a la que hace alusión en el párrafo anterior. Eh, Bueno, dice, sí, Aquí, como la tesis que es preciso ilustrar y demostrar. no, esta tesis aquí, según entiendo, esa comunicación preliminar se reimprime en este volumen como la tesis, es decir, la comunicación preliminar es la tesis que ellos van a demostrar con los historiales clínicos, ¿sí? Y con la Y no parte tiene que ver teórica. con esa Eso. tesis Ahora, explícita. otra cosa es la tesis, ¿sí? Que hay en esa comunicación preliminar, ¿cierto? Ah, Ya el contenido de la tesis, ¿cierto? ¿Qué función le da él a la comunicación preliminar dentro de los estudios sobre la histeria? No, nos dice, no vayan a pensar que eso es lo más importante, no, es una tesis. Cuando se va a escribir una tesis, él ahí habla de tesis, uno podría decir, es la hipótesis, ¿cierto? Es la hipótesis que es preciso ilustrar y demostrar, como se hace en un trabajo de investigación ujú, y lo va a hacer con la serie de observaciones clínicas. También, ahora, esa es la función de la comunicación preliminar, pero su contenido tiene una tesis, una hipótesis que hay que demostrar y esa hipótesis es la que tiene que ver con la función de la sexualidad en la ujú. etiología de la neurosis. Ujú. Sigamos ahí. Incluso una vez no sabe si es asunto también de traducción, Sí, cierta, se cierto. puede, ajá, yo hubiera hecho eso en la hipótesis, ¿cierto? En la Sí, hipótesis que hacer una vamos diferencia en esos a dos. verificar, porque Ajá, la tesis es cuando ya es la conclusión, sí. cuando ya vos ya después te haces una pregunta, quieres verificar cuál puede ser la respuesta. Esa respuesta es una hipótesis. Y cuando después de que verificas, la comprobas, das todos los argumentos y las razones, ya termina al final siendo una tesis. Entonces sí puede verse así. Entonces aquí es esto. Esto vale principalmente para aquellos casos en que las relaciones sexuales y conyugales poseen significación etiológica. A ello obedece que solo de manera harta incompleta hayamos podido probar nuestra tesis o nuestra hipótesis, diríamos nosotros, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál es esa hipótesis? La sexualidad desempeña un papel principal en la patogénesis de la histeria
como fuente de traumas psíquicos y como motivo de la defensa de la represión o desalojo de representaciones fuera de la conciencia. ¿No? Eso es, o sea, todo lo que tiene que ver, pues ya sabemos nosotros, ¿cierto? Eh, la tesis, la sexualidad desempeña un papel Ana, principal. ¿Por qué? Sí. Ujú. que me pregunto que cómo has, pues que la tesis que ellos, esta que acabas de leer, estaba basada pues como en toda esta parte de la sexualidad, pero ¿cómo hacen para publicar algo que no pueden decir? Pues no sé si me hago entender. Que debemos excluir de la publicación las observaciones más marcadamente sexuales. O sea, por ética no decían los casos, Ujú. teorizaban sobre eso, me imagino. Ok. Ajá. Tuvieron que eliminar las observaciones o los casos más decisivos, o sea, que les permitía hacer una comprobación más eficaz, ¿cierto? Más directa. Les tocó con Ujú. lo que había. Ujú, mm, Y aquí lo plantea, pues dice, a sí, ello ese que solo de manera harto incompleta ujú, hayamos podido probar nuestra tesis, o sea, mm, todavía está pendiente. ujú, ujú, ¿Quién era exactamente. el que estaba en desacuerdo con que Freud dijera que la histeria tenía un origen en la Sexual. sexualidad A o... ver, es una historia que vamos a ir contando poco a poco porque la vez pasada habíamos dicho por qué Breuer no aceptaba, hace ya dos lecturas, por qué Breuer no quería aceptar la Ujú. publicación de la comunicación preliminar. Y yo en lo que recordaba tenía que ver algo con la sexualidad. Pero resulta que buscando un poco más, caigo en la cuenta de que Breuer es ambivalente frente al asunto. O sea, él tuvo que aceptar esta hipótesis a la que llegan los dos. Y vamos a ver, dentro de 15 días, vamos a ver que es más bien Freud el que llega a esas conclusiones definitivamente. Pero Breuer dice que sí, pero después dice que no. O sea, la actitud de Breuer es ambivalente. Porque Y en no. esta primera persona del plural se refiere a Freud y Y Breuer. él está firmando ahí, él está firmando y Y él tiene que decir aquí, que Ana sí. Victoria, ustedes han escuchado el plural majestático. Hmm, El ¿qué es? plural majestático es cuando yo hablo a título personal, pero uso ese plural como para no comprometerme Ah, ya, mucho. ah, ya. No No, pero siempre ese plural incluye a otra persona, a mm, veces se hace como con un propósito. Entonces, por ejemplo, un gobernante puede hablar en ese plural que se llama majestático, de mm, majestad, ¿cierto? sí, Pero como para decir nosotros, involucrar a todos, a varios o a muchos, en lo que solamente es él. En ajá, todo ajá, caso, no se trata de ese plural, le está incluyendo ahí a Abreu. sí, está, y lo firman Ah, los dos. Vamos a ver que esto sí, está firmado por los dos. ah, bueno. Exacto, entonces son los dos, en este momento son los dos. O sea, es como cuando uno encuentra ahí ya retroactivamente, nosotros vemos ahí una división en Breuer, ¿cierto? Sí, pero no. Sí, pero esto me cuesta tanto, o sea, hay que publicarlo, hay que decirlo, aunque me cueste tanto. Pero después ya no sigo, ¿cierto? Él se separa de Freud. Mm. Sí. Entonces es esto, pero aquí en este momento él no lo puede negar. Eso lo veremos dentro de 8 días, sí, dentro de 15. Él no lo puede negar, por eso lo firma. Por eso hemos debido renunciar a las observaciones más instructivas y probatorias. Todos dos se pusieron de acuerdo en qué era lo que iban a escoger. Esto vale principalmente, desde luego, para aquellos casos en que las relaciones sexuales y conyugales, que no es lo mismo, miren, sexuales y conyugales, poseen significación etiológica. A ello obedece que solo de manera harto incompleta hayamos podido probar nuestra tesis, no de manera completa, pero algo se hizo. Entonces, ¿cuál es la tesis? La sexualidad desempeña un papel principal en la patogénesis de la histeria,
como fuente de traumas psíquicos. Miren el registro psíquico del asunto. Y como motivo de la defensa de la represión de representaciones fuera de la conciencia. Ujú. O sea, no ¿cómo decir? No es tanto el acto sexual en sí, no es tanto el asunto de la relación sexual como las representaciones, las palabras, ¿sí? Que marcan ese quehacer sexual o esa posibilidad del quehacer sexual. Lo está poniendo en el orden, como lo hemos dicho, en el orden de lo psíquico, en el orden de las palabras, porque es que ya aquí estamos en 1892, 95 ya, y Freud tiene ya claro que el asunto es de las palabras que se escucharon, de las palabras que no se quieren seguir escuchando, que son insoportables para un sujeto. Entonces, por eso dice la sexualidad es fuente de trauma psíquico por la represión de las representaciones o palabras fuera de la consciente. No me hables de eso, no quiero hablar de eso, no quiero saber de eso, ¿cierto? Ese es el Eh, punto. eh, Ujú. que estará ese desalojo entre corchetes, que la otra vez nos habías explicado, o eso es únicamente para la vaina de la bibliografía. No tengo idea y no hay notas. Yo creo que es como lo que está entendiendo o alguna palabra en alemán como para implicar que esta represión utilizada aquí no es en el sentido todavía de 1915, pero sí está actuando bajo la misma lógica de la defensa. O sea, por eso dice, fuente de trauma psíquico y como motivo de la defensa de la represión o desalojo, es que reprimir es desalojar, desalojar de la conciencia lo que me dijeron y no me gustó, o lo que escuché y no quiero saber o no quiero escuchar, ¿cierto? Porque aquí tengo porque aquí encontré en los escritos que tengo Sí, que el corchete es de la escritura, o sea, y el parente de la publicación, o sea, como, pues digo yo, no sé, sí, pues que quién hago sabe como, qué será, habría que mirarlo, yo no no, mm, ahí nos queda como pregunta, pero sí, pero ajá, implica eso, que represión es desalojo, desalojo. como es que es muy fuerte, o Como sea, que te voy a estuviera decir, escrito así, desalojo, y no estuviera como editado para la publicación. Es así como casi que entre comillas también. ujú, Bueno, en fin. exacto, cuando Ujú, yo desalojo, no quiero que me hables de eso, no quiero, ujú. o sea, lo vemos, las histéricas escuchaban en las observaciones. eh, Alguna palabra que pudiera estar en conexión con lo sexual e inmediatamente la desalojaban de su marco de sus ideas, ¿cierto? No lo querían aceptar. Pero es que el desalojo es como cuando yo voy a desalojar a alguien de la casa. O sea, te vas de aquí. Sí, los desalojos que nosotros conocemos ahora cuando se van a desalojar viviendas que están en peligro o personas que no han pagado el arriendo. O sea, te saco, te saco. Ana Victoria, Que y no ahí, quede por nada. ejemplo, Sí, ese desalojo no puede ser también como que desalojo de de la representación, o sea, queda como el espacio para que venga otro significante que no haga tanto, pues que no sea como tan traumático, pues será como en ese, exacta. como Yo lo dijo así, o desalojo, sea, cuando uno lo sacan de una casa queda el lugar vacío, viene exactamente, otra palabra encima. exacto. Mm. Eso me parece muy bien, sí. Y dice, es que debimos excluir de la publicación las observaciones más marcadamente sexuales, donde era más evidente. Bueno, seguimos. Sí, Ana Victoria, sí, discúlpame, es que otro sí. aspecto que me parece relevante es la Ujú, posición ética, ujú, porque ujú, si él dice que tuvieron que renunciar ujú, a presentar ujú, esas observaciones instructivas y ujú, probatorias, y por esa razón no pudieron quedar todo incompleta
la ujú, explicación, pues esa tentación de romper con eso para poder ganar en el aporte teórico y demás. Y sin ujú, embargo hay esa posición ética que debe atravesar siempre pues esta práctica y todas ujú, las prácticas humanas, pero digamos que aquí esta práctica psicoanalítica también. ujú. Sí, es muy importante eso, no es la verdad a toda costa, ¿cierto? No, espérese un poco. Ujú, Estoy hablando con sujetos, con seres humanos. sí, Ujú. Además, también cosas que dijeron los enfermos que confiaron al médico, es una cuestión de confianza. No sí, la puedo traicionar, ¿cierto? En aras a, no. Bueno, sigamos. Ujú. A los historiales clínicos sigue una serie de elucidaciones teóricas y en un capítulo final sobre terapéutica se expone la técnica del método catártico tal como ella ha sido desarrollando, perdón, estoy leyendo pésimo, Ok. tal como ella se ha ido desarrollando en manos del neurólogo. Ujú, ujú. Bueno, ya ahí sí nos dice, ya está escribiendo como en todo prólogo, ¿cierto? ¿Qué vas pues, a encontrar? Entonces, después de los historiales, viene la serie de elucidaciones teóricas y el capítulo final sobre terapéutica, ¿cierto? Que expone la técnica del método catártico tal como ella se ha ido desarrollando en manos del neurólogo. Bueno, sigamos. Si alguien quiere leer también, ¿no? Termina vos este prólogo y otra persona sigue con el otro. Es que hay dos prólogos. Sí. Y en muchos puntos se sustentan opiniones diversas y aún contradictorias entre sí, no se lo considere como una vacilación de la concepción misma. Ello se debe a las naturales y legítimas diferencias de opinión de dos observadores que están de acuerdo sobre los hechos y las visiones básicas, pero cuyas interpretaciones y conjeturas no siempre coinciden. Y firman Joseph Breuer y Sigmund Freud. Los dos. Fíjense que al final no se puede, no pueden evitar hablar de la diferencia, ¿cierto? Estamos de acuerdo en cosas comunes, pero hay puntos en los que nunca nos pudimos poner de acuerdo. Pero eso no implica que no podamos publicar esto, ¿cierto? Dice. Ujú. Relee ese último parrafito que me parece tan lindo porque es, imagínense cómo ponerse uno de acuerdo para publicar algo sabiendo que no se está de acuerdo en todo, ¿cierto? Ajá. Que es ujú, una sí. cosa muy bella entre ellos dos, o sea, Mm, vamos a Ana, ver, sí, sí, y, decir. y ahí, volviendo a lo que estabas explicando ahorita de la enunciación, ahí está, pues digo yo, que si eso que dice, cómo lo interpreta cada uno, estaría en la vaina de lo simbólico, que Ujú, ujú, o la- exactamente, sí. pues Ujú, cuando él dice, cada uno interpreta exacto. sus Ujú. cosas, ahí está en la anunciación, pero en la anunciación de cada uno como interprete. La, Aunque, a ver, bueno, ahí buena pues, pregunta y yo digo que sí. En un ujú, principio sí, porque hay algo en el orden simbólico, se cruza lo simbólico y lo imaginario en ese punto. Es imaginario porque es el tiempo de comprender. Eso le ha permitido a Freud también comprender el uno, comprender también al otro. Es decir, cuando hay una interlocución en el tiempo lógico implica, es la lógica que hay, por ejemplo, en los carteles en una escuela de psicoanálisis y que fue la idea que quiso proponer Lacan. Es decir, somos cuatro más uno y en esos cuatro más uno, esos cuatro se formulan preguntas, cada uno formula preguntas y cada uno va llevando su pregunta, ¿cierto? De manera independiente, pero cuando las ponemos en común, cada uno va escuchando lo que el otro va avanzando y eso le permite pensar sobre su propia pregunta y sobre su propia respuesta. Ahí es cuando es muy bonito porque no es un trabajo en equipo, no es quién se encarga de esto, quién de aquello, vos haces hasta aquí, ¿cierto? No, aquí
Lacan dice muy lindo, ay, se me olvidó recomendarles que en el YouTube de Medios de la ANEL Medellín hay una serie de videos sobre el tiempo lógico que hicimos también en lecturas en comunión con la biblioteca. Hicimos algunos textos, inclusive hay un análisis de una película preciosa sobre el tiempo lógico, analizada por Sofía Fernández. Se las recomiendo muy especialmente, donde se ve que el tiempo lógico está en todos los seres humanos y que lo ponemos en obra cuando se trata de pensar las cosas que son esenciales. Y también en una comisión de carteles hicimos un trabajo sobre lo que era el tiempo lógico en Lacan. Entonces, ese tiempo lógico tiene una propuesta muy linda, y es que cuando pensamos, pensamos a partir de lo que el otro va diciendo. Y en ese punto, el que está en el cartel, el que está expresando su idea, es una categoría lógica, dice Lacan. Yo es la primera vez en mi vida que escuchaba esa expresión y me parece tan bella, y es lo que hace que cambie, que, que en el psicoanálisis se cambie la perspectiva, que se cambie la perspectiva del rival. ¿Quién dice la última palabra? ¿Quién hizo el mejor trabajo? ¿Quién hizo la mejor exposición? Felicitaciones al mejor. No, eso no es lo que funciona en términos del sujeto. En términos del sujeto lógico, lo que funciona es qué estás diciendo que me permite a mí pensar lo que yo estoy tratando de encontrar y de resolver, ¿cierto? Entonces el otro entra no a ser un rival, sino a una categoría lógica que me permite pensar. Entonces eso es muy bello, pero bueno, es todo un trabajo. Me parece que estos dos lo que hacen ahí es eso. Y que a veces llegó el momento aquí, ya eso sí lo veremos después con Breuer, donde realmente la resistencia en Breuer le impedía aceptar o continuar el desarrollo del trabajo con Freud. A Freud le costó mucho, le dolió mucho esa pérdida, pero no podía, y lo vamos a ver que lo dice claramente, no podía sacrificar lo que estaba avanzando respecto al psicoanálisis por la amistad de Breuer. Mejor dicho, perdió la amistad de Breuer en aras a la continuación del trabajo. Pero hasta donde llegó con él fue súper valioso, como lo vamos a ver en esto. Es muy bello. Entonces terminemos ese párrafo. Sí, Mónica. Ujú. Hola, buenas noches. Una curiosidad. Cuando habla del método catártico, Ujú. viene de la catarsis, ¿no? ¿Fue Freud el que acuñó ese término o de dónde lo saca? Lo acuñan los dos, Breuer y Freud. Lo sacan de la catarsis griega Ajá. porque, obviamente, Breuer descubre que con Ana O, ¿no? que fue su Ujú, paciente, ujú, descubre con Ana O que cuando él le preguntaba por la causa, por el primer momento que desencadenó el síntoma, cuando ella encontraba ese momento y expresaba lo que había pasado y las emociones que habían acompañado a lo que ocurrió ahí y a las palabras dichas, vamos a ver eso muy importante, las palabras dichas o escuchadas, el síntoma se desaparecía. Entonces, por ujú, eso lo llamaron catártico. Seguramente que tendremos ocasión de verlo con más detalle, pero a grosso modo esa fue la razón. Fue una cuestión que me queda la pregunta, ¿cierto? Si ya, yo creo que es resultado de la conversación entre ellos dos, porque es que Breuer al principio, Breuer estaba más asustado y más asombrado que ujú, cualquier cosa. O sea, cuando él empieza el trabajo con Ana O, los invito a que lo lean, es una belleza ese historial. Nosotros no tendremos tiempo en esta ocasión de leerlo todo, pero es muy bello porque ella va avanzando el trabajo en una interlocución tan bella, que es lo que llamamos ahora como un partener síntoma. Entonces él lo que hacía era dejarse llevar por la asociación o por lo que ella le iba diciendo. Entonces él estaba tan asombrado
de los progresos. Él no hizo sino escucharla, o sea, también hay una lección muy bella. Si Freud aprendió a escuchar a las histéricas, que es lo que aprendemos nosotros, eh, Ujú, Breuer ya lo había empezado a hacer, gracias a la exigencia de Ana O. Entonces había ese partener entre los dos que permitía los avances en los síntomas, que los síntomas desaparecieran. Entonces Breuer estaba asombrado, él decía, yo no sé qué pasa, no entiendo por qué. Yo solamente le pregunté que cuál era el origen, qué tal cosa, y mire esto dónde está llevando. Y el único interlocutor, el único que tuvo orejas para escuchar a Breuer fue Freud. Entonces, por eso está esa interlocución y es muy posible que la expresión método catártico fuera resultado de la conversación entre ellos, o que si no, por lo menos sí le dieran la sustentación, la consistencia teórica para la formulación. Sí, es ujú. por eso. Ok, De hecho. gracias. Bueno, sí. Bueno, terminemos entonces con este párrafo, Marcela, ¿cierto? Sí. Si en muchos puntos se sustentan opiniones diversas y aún contradictorias entre sí, no se lo considere como una vacilación de la concepción misma. Eso, miren aquí cómo cambia del nosotros a la tercera persona. Si en muchos puntos se sustentan, ahí ya independiente, o Breuer o Freud, opiniones diversas y aún contradictorias entre sí, no se lo considere ese punto como una vacilación de la concepción misma. Mm, Ujú. ¿A qué se debe? Ello se debe a a las naturales y legítimas diferencias de opinión de dos observadores que están de acuerdo sobre los hechos y las visiones básicas, pero cuyas interpretaciones y conjeturas no siempre coinciden. Exacto. Ahí toman distancia de ellos dos, ¿cierto? Están mirando, pero aún en tercera persona es la primera la que habla, porque se están observando cómo en ese trabajo, que fue conjunto, que fue muy fecundo, pero que tiene esas O diferencias. sea que sigue siendo enunciación. Sigue siendo enunciación. Ujú. No, no, uno de los indicadores principales de la enunciación es que está en primera persona, del singular o del plural. Pero a veces, mira, se da esta estrategia Ajá. donde uno siente que bueno, no podían estar en comunidad, ahí ya no podían hablar a título conjunto. ¿Cómo hablar de esa diferencia? Entonces utilizan la tercera persona, sí, parece muy bello. Sí, en muchos puntos se sustentan, ya no es, si es, ya no dicen, por ejemplo, no entran en rivalidad, no es, si en muchos puntos Breuer dice cosas, ¿cierto? Que Freud no está de acuerdo, ¿cierto? Es porque Freud no tiene razón o Breuer tiene razón, no, lo ponen en esa categoría lógica. Y esto es muy lindo porque esto lo habíamos empezado a ver que cuando Freud va a París, donde Charcot, se encuentra que Charcot trabaja un poco también de esta manera lógica con sus estudiantes, con lo que hace. Y él se une a admira y aprende de esa manera de trabajo, pero Ajá. resulta que ya lo había anticipado en las conversaciones con Breuer, porque la conversación con Breuer fue en 1882. Él se va a partir de esa interlocución con esa pregunta, se va a París en 1885 y cuando vuelve reanuda la conversación con Breuer en esos mismos términos, de un cartel, como decíamos en el RIF, ¿cierto? A la manera de un cartel o de una conversación clínica en la NEL. Sí, a partir de la pregunta. Entonces, vamos a ver, esto es 1895, primera edición de los estudios sobre la histeria. Vamos a ver, la segunda edición se va a hacer en 1904. Y miren qué belleza, ya ahí sí no es a título conjunto, es cada uno quien va a hacer un prólogo. El prólogo a la segunda edición es de 1904, 1905, 1908, miren.
bien a julio de 1908, 1908-9, van a publicar la segunda edición de los estudios sobre la histeria. Y escuchemos. Entonces aquí si alguien más quiere leer, primero el prólogo de Breuer. ¿Quién quiere leer el prólogo de Breuer? Bien, yo leo el de Breuer y otra persona lee el siguiente. Listo, el de Freud, sí. Quería ante esto como pensar que a veces hay trabajos que se hacen como a dos manos y que Sí. esas implicaciones que tiene, que uno a veces no sabría cómo resolver, o que alguien tiene, el que asume, por ejemplo, el prólogo anterior, él está hablando a Ujú. nombre de los dos, pero es Freud quien lo escribe. Y pensaba también en lo que estábamos hablando, que no entiendo por qué los ensayos y las tesis de grados hay que escribirlos en tercera persona. Ah, Es sí. cuando es un trabajo que se hace tan directamente en primera persona. Bueno. En primera persona, sí. Ujú. Eso es eso que acabas de decir es el indicador de lo que se llamaría el discurso universitario, que está a favor de una supuesta objetividad y que Sí. elimina el sujeto del investigador, ¿cierto? El sujeto de la enunciación. Es Ah, en qué interesante. psicoanálisis donde uno encuentra la posibilidad de la primera persona, ¿cierto? Sí. Y bueno, aquí veamos cómo lo hacen ellos. A Ujú, Bueno, mí, vamos a a mí ver me qué llama, dice Breuer. ujú. que antes de que le, pues me llama la atención que es lo que dijiste ahorita, Ana, y que recogiste la primera parte donde hablábamos cómo enseñaba Charcot a Freud a través de, de cómo él se aproximaba a los estudiantes, que era casi como un método con esto de que vos decís de categoría lógica, que era Sí. entre todos vamos a, a investigar. Y yo pienso que esto, pues que estos dos prólogos, o este prólogo que acabamos de leer, es como el resumen de eso, pues Mm, vimos los dos, observamos los dos, vimos los mismos los dos, pero podemos concluir cosas distintas ah, y que es como esa enseñanza de Charcot que a mí también me descristó que fuera, pues que en esa época existiera pues este maestro. ajá, ajá, que recuerdan ustedes que Ajá, cuando los estudiantes le ponían problema, eso le gustaba, porque es que lo ponía a pensar, ajá, ¿cierto? Y todos exacto, estaban pensando el asunto. ajá, Mm, es muy chévere. Prólogo a la segunda edición. ujú, El interés, bien, el interés que en creciente medida despierta el psicoanálisis parece volcarse ahora también a los estudios sobre la histeria. El editor desea volver a publicarlos. Apenas aquí aparecen aquí sin modificación alguna, por más que las visiones y métodos expuestos en la primera edición hayan experimentado desde entonces un desarrollo en amplitud y profundidad. Por lo que me atañe, desde aquella época no he vuelto a ocuparme activamente del asunto. No he tenido participación alguna en su significativo desarrollo y no sabría agregar nada nuevo a lo que expuse en 1895. Por eso no me cabía sino solicitar que los dos ensayos de mi mano, contenidos en el libro, se reimprimieran sin cambios. ujú. Breve. Breve. Eso es Sí. honestidad también, ¿ok? Eso es una belleza. Ujú. Cómo reconoce lo del otro y reconoce su límite y su diferencia. Ujú. Sí. Sí, el interés en creciente en medida despierta el psicoanálisis, miren, porque es que esto es 1908, ya se publicaron la interpretación de los sueños, esto ya es después del caso Dora, que también ya se publicó. Entonces ya hay un interés por el psicoanálisis que parece que vuelve a los estudios sobre la histeria, publicado ¿cuántos? 5 y 3,8 años antes, ¿cierto? O más. Eh, 10, tal vez 10 años, de 1895 a 1905 serían 10 años, a 1908 serían 13 años. O sea, esto está Ujú. escrito 13 años después de que salió la primera publicación de estudios sobre la histeria. Entonces lo quieren volver a publicar
Y ya él dice, si quieres leer desde acá, aparecen aquí sin modificación. Eh, Aparecen aquí sin modificación alguna, por más que las visiones y métodos expuestos en la primera edición hayan experimentado desde entonces un desarrollo en amplitud y profundidad. Ujú, ujú. Por lo que me atañe, desde aquella época no he vuelto a ocuparme activamente del asunto. No he tenido participación alguna en su significativo desarrollo. Y Qué no tan sabría, bonito, ¿cierto? ajá, y no Mm, sabría agregar nada nuevo a lo que expuse en 1895. ujú. Por eso no me Es, cabía sino solicitar que los dos ensayos de mi mano contenidos en el libro se reimprimieran sin cambios. Un cambio, sí, esto Ujú, ya lo que a pesar de que esté modificado, pues de los avances que haya habido en el psicoanálisis, se va a publicar sin modificaciones. Y ujú. ahora, ¿qué dice Freud? Ujú. Adela, ¿lo quieres leer, porfa? ¿O alguien listo. más? Bueno, Yo, Adela, sí, claro. Si quiere lo leo. sí, ¿Y quién adelante. quiere leer? No, no, adelante, adelante vos. A ver. También por lo que se refiere a mi participación en este libro, la reedición sin cambios del texto original era lo único posible. Ujú, El desarrollo y las alteraciones que mis puntos de vista experimentaron en el curso de 13 años de trabajo son demasiado vastos como para que se pudiera hacerlos valer en mi exposición de entonces sin alterar por completo su carácter. ujú. Releamos hasta ahí. Ujú. También por lo que se refiere a mi participación en Exacto. Entonces, este... mira, perdóname ahí, también por Ujú. lo que se refiere a mi participación, o sea, sigue Ajá, coherentemente, ya le toca el Sí, turno a él, sí, dándole como el valor sí, a lo que el otro a lo que el plantea. otro dijo, listo, Ajá, eso es de sí. parte suya, ahora de mi parte, ¿cierto? No hay un Ujú. conector disyuntivo, es sino No. como complementando. Ujú. porque este Brewer se quedó, o sea, él siguió Freud solo. Solo, él no quiso volver a saber Ajá. nada del psicoanálisis, publicó eso a regañadientes, como vamos a ver por qué, y ya, y no quiso saber más nada. En cambio, Ujú. Freud sí, entonces, releé. También por lo que se refiere a mi participación en este libro, la reedición sin cambios del texto original era lo único posible. El desarrollo y las alteraciones que mis puntos de vista experimentaron en el curso de 13 años de trabajo son demasiado vastos para que para que se pudiera hacerlos valer en mi exposición de entonces sin alterar por completo su carácter. Exacto, hubiera tenido que volver a hacer todo. Ujú, Mm. ujú. Por lo demás, no tengo motivo alguno que me mueva a eliminar este testimonio de mis opiniones iniciales. Eso. Ujú, ujú. Esto me parece muy lindo porque ya aquí no hay una visión epistemológica, lo voy a decir en esos términos, de Ajá, ruptura epistemológica con lo primero que se hizo. No, Ujú. no, no es que, bueno, entonces ya hubo un progreso de la ciencia y lo otro queda como historia del psicoanálisis, relegado. como, sí, como relegado, es historia, pues como interesante. No, es muy importante esto que dice, no tengo motivo alguno que me mueva a eliminar este Nada. testimonio, además, de mis opiniones iniciales. Seguí. Ujú. Y para Tampoco. nosotros los lectores muy valioso eso también. ¿Qué? Es que por eso yo digo, es que no estamos leyendo historia, esto no es historia del Ujú. psicoanálisis en el sentido historiográfico, porque Ajá, esto lo que está haciendo valer es lo que sigue, el tiempo lógico, seguir veréis. Ujú. Tampoco hoy las considero erradas, sino unas valiosas primeras aproximaciones a unas interlecciones que solo tras largo y denotado empeño se pudieran obtener más completas. Exacto. Si esto no es el tiempo lógico, entonces yo no sé qué estoy entendiendo. Ujú. Yo no he ujú, entendido nada. Sí, pero esto es el tiempo lógico, ¿sí o Es, no? No es sí. que sea equivocado, no son erradas, ajá, sino unas valiosas primeras sí. aproximaciones. Es el instante de ver a unas Ujú. Ajá. intelecciones
que solo tras largo y denodado empeño se pudieron obtener más completas. Es mucha belleza, sí, seguir. Ujú. Ujú, Un lector atento podrá hallar ya en el presente libro los gérmenes de todos los posteriores agregados a la doctrina de la catarsis. Por ejemplo, el papel de los factores psicosexuales y del infantilismo, la significación de los sueños y del simbolismo de lo inconsciente y del simbolismo de lo inconsciente. ujú, ujú. Por añadidura, a quien se interese por el desarrollo de la catarsis hacia el psicoanálisis, no podría aconsejarle nada mejor, sino que empiece con los estudios sobre la histeria y así transite por el camino que yo mismo he dejado atrás. Ujú, ujú. Freud, julio de Ujú. 1908. Viena, julio de Vea, ahí nos 1908. respondió a la inquietud de Ujú. Mónica. Sí, Ah, es muy bonito esto porque es el instante de ver, el tiempo para comprender y el momento de concluir. Esto es una Ujú, cosa absolutamente, o sea, esto es valioso en literatura, uno lo encuentra. Lacan en ese texto del 44 sobre el tiempo lógico dice, lo utilizamos en las cosas, en un juego de bridge o en una cantidad de situaciones, inclusive en el mismo tratamiento psicoanalítico. Pero entonces es algo que ya estaba ahí y que lo bonito es cómo Freud lo va haciendo, lo va poniendo de presente y cómo Lacan lo formula luego en ese texto precioso, ¿cierto? Entonces, no, eso entra en contradicción o mejor dicho, interroga más bien la manera como nosotros nos hemos relacionado con el saber, como si fueran cosas que se superan, ¿cierto? No, no es tanto que se supere, es como yo veo, tengo una primera intuición y cómo luego la sigo investigando para llegar a una conclusión, ¿cierto? Que es lo que él dice ahí. ujú. Dice de Por lo demás, no tengo motivo alguno que me lleve a eliminar, no lo voy a eliminar. No son erradas, no son cosas que se van al traste de la basura, sino primeras aproximaciones, repito, un instante de ver, a unas intelecciones que solo tras largo y denodado empeño se pudieron obtener más completas. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué vamos a un psicoanálisis? Porque nuestras mm, primeras intuiciones sobre la vida, sobre la muerte, sobre la sexualidad, sobre el mundo y sobre nosotros mismos y el cuerpo, se formularon cuando teníamos 3 4 años. Nosotros contestamos ahí hipotéticamente algo y después durante toda la vida nos hemos empeñado en tratar de responder. Y cuando hay embrollos en esa respuesta, vienen los síntomas, vienen las fantasías. Entonces, en un psicoanálisis, poco a poco, vamos resolviendo. Un psicoanálisis es el tiempo para comprender nuestras intuiciones de infancia, nuestras primeras respuestas de infancia a las preguntas de siempre. Y al final del ajá, análisis es el momento de concluir sobre esas preguntas. Eso lo vio Freud desde el principio y las histerias se lo enseñaron, la histeria se lo enseñaron como lo vamos a ver. Es muy bello. Esto es de las cosas, a mí me emociona mucho esto, porque es que es Sí. una perspectiva nueva sobre el saber, ¿cierto? Que es algo que Lacan también había señalado ya, ¿cierto? El psicoanálisis es muchas cosas, pero también es una nueva perspectiva sobre el saber y eso es lo que queremos incluir en nuestras lecturas, que estas lecturas pasen por este instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir. Así nos demoremos, no importa, pero lo poquito que vamos logrando me parece que es muy valioso. Y bueno, aquí nos hace el guiñito. Un lector atento podrá hallar, nosotros intentamos ser atentos, en el presente libro los gérmenes de todos los posteriores agregados a la doctrina de la catarsis, es decir, lo que luego fue llegando y él puliendo más, ¿cierto? Viendo con más cuidado el papel de los factores psicosexuales y del infantilismo, la significación de los sueños y el simbolismo de lo inconsciente, y la significación de los sueños
y del simbolismo de lo inconsciente. Muy bien. Ahora Aquí esto podemos otro, ver sí. como como ese concepto de lo diacrónico y lo sincrónico. Mm, No es una lectura lineal, mm, o bueno, puede que en algún momento algunos estudiosos la hayan hecho sí, lineal, pero ese hecho de la retrospectiva, de volver a leer para usar la lupa que se ha venido es. usando, y si una vez se leyó esto sin saberlo de los tiempos lógicos, se Mm. podía mirar de un modo y ahora es como lograr poner una mirada mucho más comprensiva y que le da mucha más consistencia a los planteamientos. Eso me Exactamente, entonces sorprende mucho. no es eliminar la cronología. Mire que a Ujú. nosotros lo Ajá, seguimos cronológicamente, pero nos encontramos el hilo lógico. sí, Es ajá, incluir dentro de la cronología el hilo lógico, no la ruptura de lo ujú, que se supone que es que el progreso. Lo que no se trata de un progreso, se trata de un tiempo para comprender y de un momento de concluir. Por eso cuando él dice, por añadidura, quien se interese por el desarrollo de la catarsis, ¿cómo nace el psicoanálisis? El desarrollo de la catarsis hacia el psicoanálisis, que es lo que estamos haciendo nosotros justamente. ¿Cómo nace la clínica psicoanalítica? No podría aconsejarle nada mejor, sino que empiece con los estudios sobre la histeria y así transite por el camino que yo mismo he dejado atrás. Yo creo que esto es cuestión de traducción, porque no es tanto que él dejó atrás como algo que ya pasó o que algo que ya está superado. No, ajá. porque lo que nos acabó de decir fue que lo ve como valiosas primeras aproximaciones, ¿cierto? A unas Pues, o que intervenciones que o que dejó necesitamos. como testimonio, pues, Exactamente, O el porque camino que ha como trasegado. testimonio, no atrás, sino exacto. como testimonio de su paso. Exactamente, ¿qué es lo que ocurre en psicoanálisis? Listo, quiero saber sobre el deseo, quiero saber sobre el goce, quiero saber sobre el amor. Sí, listo, depende del tiempo lógico de su formación, ¿cierto? Y del momento lógico de su formación y de su clínica y de su análisis. Hoy lees algo sobre el deseo en el Freud o en Lacan o en cualquier otro autor y ese es tu instante de ver, pero falta el tiempo para comprender, ¿cierto? Y eso Ujú, es lo que la escuela de psicoanálisis ofrece, o lo que estas lecturas también pretenden. Entonces, es muy bonito verlo así y no como que, ay, todo lo que me falta por saber. No, es que no le sí, falta mucho. Lo que pasa es que usted ujú, está trasegando un camino, el de su propio tiempo lógico, ¿cierto? Como ajá. ya, Ah, esto sí. ¿cómo sería la comparación, por ejemplo, que este es como un trabajo investigativo que hace Freud, pero cómo sería en relación como con la investigación científica? Todos estos conceptos en una investigación científica que se van descubriendo, se van desechando hasta que llegue a lo que se quiere, a lo que se quiere. Sí, yo ahí te diría que eso depende del sujeto. Yo he visto que hay científicos en otras áreas, ¿cierto? Que llaman, sí, que son científicos y que trabajan de esta manera. O sea, que tienen esta dimensión humana respecto a la investigación, pero hay otros que no. Y en psicoanálisis yo no puedo decir que todos los psicoanalistas están pensando de esta manera. Nosotros, lo que nos permite llegar a aceptar el tiempo lógico es el avance del análisis, ¿cierto? Y la formación en psicoanálisis. Conocer esto, saber que el tiempo lógico existe y aceptarlo, porque no todos los psicoanalistas lo aceptan, o algunos lo aceptan de cierta manera, como Breuer, aceptan de cierta manera, pero después las resistencias dan que no, porque es que es algo que va a poner al descubierto cosas del orden del inconsciente y a lo que justamente por ser inconscientes le decimos no con toda nuestra cultura y con todo nuestro bagaje universitario y de saber y de ideales, de que se puede saber todo, de que alguien puede saber más que yo o menos Mm. que yo, que esos son puros ideales. Entonces, yo no diría que toda la ciencia actual es así. No me hable de generalizaciones en psicoanálisis. Entremos al caso por caso. Ajá. Sí, Entremos al porque aquí me caso estoy por caso. acordando como que Charcot era un médico, pues se Ujú, suponía que estaba dentro de la ciencia médica
pero el encanto de Charcot, pues que yo descubrí como en esa lectura que hicimos, es que dimensionaba distinta la parte, el aprendizaje y la investigación con Sí. sus estudiantes, pues, y que era como parte de esto, pues, Ujú. cierto, como que Exactamente. eso Había fue lo que, y eso lo fue lo que transmitió en Freud, o yo lo esa, sentí que fue eso, pues, lo que transmitió, que había como otra manera de investigar y que había otra manera de llegar a las cosas. Y a las es lo que cosas. digamos Ujú. así que no es como, como lo hace ver Strachey a veces, pues que Freud estaba deslumbrado por Charcot, por su maestro, o por Breuer. No, es que las preguntas de Breuer y de Charcot entraron en transferencia con las de Freud, o Freud entró en transferencia con las preguntas de Ajá. ellos, con su espíritu Mm, investigativo. Y eso fue lo que logró que se llegaran a estos pasos, ¿cierto? Entonces mm. es muy diferente, es muy distinto. Entonces, no importa quién, no importa de dónde sea, no por el hecho de ser de la física, entonces, o sea, si en física se dice, no, eso ya es una ruptura epistemológica, ya eso quedó en el pasado y no sirve para nada, eso es una perspectiva del saber, pero no es la que corresponde al sujeto, sea el sujeto al sujeto que cuenta con el inconsciente o que es Ajá. sujeto del inconsciente, porque el inconsciente obliga a eso, a ese movimiento retroactivo que nos permite llegar a estas conclusiones. Y la conclusión de nosotros es, bueno, nosotros estábamos siguiendo a Freud, estábamos con la primera pregunta, ¿cómo nace la clínica psicoanalítica? Y nos encontramos con que este seguimiento que hacemos en la enunciación de Freud nos lleva a poder espigar, poder decir, poder plantear que hay una historia lógica del nacimiento del psicoanálisis y que no la vamos a encontrar en la lectura que sigue. Bueno, no Ujú. alcanzamos hoy a empezar con la comunicación preliminar, que es apasionante y a la que los invito dentro de 15 días, pero bueno, este prólogo nos dio cuenta de Muy que bello. es muy bello, son muy bellos estos prólogos y Ujú. nos meten en lo que es el espíritu de la Mm, lectura y de la investigación psicoanalítica. muy Entonces, Ajá. bien. les Mm. agradezco muchísimo su asistencia y nos vemos Muchas gracias, Ana. A Muchas gracias a ustedes. ti. hasta Que Buenas estén luego. muy noches. bien. Muchas Feliz gracias. Feliz noche noche. Muchas para gracias. todos. Chao. Chao.